Tengo una aplicación muy sencilla con solamente un formulario donde voy a mostrar cómo buscar, insertar y actualizar dentro de una aplicación en .NET mediante una conexión a MySQL. Yo aquí ya tengo una clase llamada MySQL que me va a permitirme conectar, hacer un select, un insert y un update, por ejemplo. Para que esto funcione, yo necesito tener el conector de MySQL. Bueno, vamos a ver cómo agregamos este conector. Bien, tienes que haber descargado de la página de MySQL lo que es el conector. Te tienes que ir a referencias, botón derecho, agregar referencia, y le vas a dar clic en examinar. Yo, por ejemplo, el conector lo tengo en la carpeta D, en la carpeta MySQL, y el archivo que tú descargas desde la página de MySQL se llama MySQL for Visual Studio. Voy a agregar lo que es el DLL MySQL Data.dll, que es la versión 4.5. Voy a darle en aceptar. Y esta referencia de MySQL Data trae las clases necesarias para poder establecer lo que es una conexión con MySQL. Bien, ahora vamos a ver tantito el código de la clase MySQL. Estoy definiendo la clase MySQL como una clase estática, entonces por lo tanto estoy diciendo que solamente va a haber una sola clase de MySQL. Entonces si yo en toda la aplicación quiero conectarme a MySQL, simplemente voy a poner MySQL punto, establecer conexión, obtener nombre, obtener tabla, agregar empleado o actualizar empleado. Bien, ¿cómo se establece la conexión? Tú requieres tener un objeto de la clase MySQL Connection. Cuando tú mandas llamar al método establecer conexión, tú vas a decir, bueno, mi conexión va a ser igual a una nueva conexión a MySQL. Le tienes que pasar lo que es el localhost, lo que es el servidor, que en este caso es local. Yo mi servidor estoy corriendo aquí en phpMyAdmin y ya tengo, por ejemplo, mi base de datos empleados, y tengo una tabla llamada empleado que tiene dos columnas, ID de empleado y la columna nombre. Tienes que pasarle el nombre de la base de datos y en caso de que hayas definido un usuario y un password, pues tienes que definirles el usuario y la contraseña para poder establecer la conexión. Bien, siguiente paso es intentar abrir la conexión. Yo, por ejemplo, ahorita estoy mandando llamar a conexión, que es mi conexión de MySQL, mediante el método open. Si esto se realiza, quiere decir que has podido conectarte a MySQL. Bien, dentro del código del formulario, cuando yo cargo el formulario, después de que inicializara los componentes, yo mando llamar al método establecer conexión. ¿Por qué lo mando de esta manera? Porque la clase MySQL es una clase estática, así que no tengo que crear un objeto de la clase MySQL. Si yo corro la aplicación y me aparece el mensaje de conexión exitosa, es que he podido conectarme a la base de datos. Si en el panel de control tú paras, ya sea Apache o MySQL, y quieres correr lo que es la aplicación, te va a marcar un error porque no estás ejecutando, no se puede establecer la conexión con MySQL. Bien, entonces digamos que ese es el primer paso, que tú puedas verificar que puedas establecer la conexión con MySQL. Una vez que tú ya hayas establecido la conexión, vamos a ver los siguientes aspectos. Bien, ¿cómo obtengo el nombre de un empleado? Pues a obtener el nombre es mediante un ID, es decir, yo quiero hacer, por ejemplo, lo siguiente. Voy a hacerlo directamente en phpMyAdmin. Si yo quiero saber cómo se llama el empleado 5, pues yo tendría que ir a consola y escribir, selecciona el nombre de la tabla empleados, donde el ID de empleados sea igual a 5. Y eso me va a regresar que el empleado 5 se llama Sandra. Voy a la aplicación. Entonces, esto es mi consulta. Y ojo, estoy usando parámetros, ¿sí? Entonces aquí estoy definiendo que el parámetro ID de empleado lo voy a definir como @id. Estoy definiendo lo que es un comando SQL usando la clase MySQL command. Y estoy definiendo que los parámetros que me pide el comando SQL es la consulta, que es esta que yo tengo acá arriba,
y la conexión, que es la que establecimos en un inicio. Adicionalmente estoy agregando los parámetros @id, que es el que se establece en la query, y estoy diciéndole que el @id es un campo de tipo varchar, que en este caso el id sería de tipo int, perdón. El siguiente paso es establecer lo que es el valor del parámetro, en este caso es id, y ¿qué es id? Pues es el parámetro que me están pasando. Posteriormente ejecutamos el comando con el método ejecutar escalar. Este me va a regresar un valor, lo voy a convertir a un tipo de dato string y es el valor que va a regresar. Entonces el método obtener nombre regresa un dato de tipo string. Dentro del formulario, ¿qué es lo que tengo? Tengo un DataGateView que no tiene establecida columnas, tengo dos etiquetas y de nombre, dos textbox, y el botón de buscar, insertar y actualizar. El botón de buscar está mandando llamar al método obtener nombre y, si recuerdan, requiere un ID. Entonces ese ID lo estoy llamando del textbox ID. Eso regresa el nombre y lo voy a guardar en el textbox txt nombre. Entonces lo probamos. Conexión exitosa, paso número 1. Bien, si yo aquí pongo el ID 7, que es el de María, y le doy en buscar, el nombre que me tiene que aparecer aquí es María. Le voy a dar clic, ahí está. Si yo pongo el ID 8, que es el de Marta Fernanda, ¿sí? Y le doy buscar, me aparece en el nombre Marta Fernanda. Entonces de esa forma estoy buscando por un ID. Si yo pongo 1, le doy buscar, me aparece aquí Jaime. ¿Sale? Entonces eso es usando el método obtener nombre, que recibe como parámetro un ID. Regreso a la clase MySQL. Entonces ya vimos cómo obtener un valor de una tabla. Siguiente, obtener toda la tabla. El método obtener tabla va a regresar a un data table, y ese data table lo voy a asignar al DataGateView, completamente toda la tabla. Entonces voy a decir data table tabla es igual a una nueva data table, y voy a utilizar un MySQL data llamado DA, que le va a pasar como consulta selecciona ID de empleado, nombre for empleado, utilizando la conexión. O sea, selecciona todo de la tabla empleado. Entonces lo podemos incluso poner selecciona asterisco from empleado, utilizando la conexión. Y ese data adapter va a llenar lo que es una data table. Voy a regresar esa tabla de datos, y el método obtener tabla lo voy a utilizar para llenar el DataGateView que está acá. Entonces, cuando yo estoy cargando el formulario, yo estoy mandando llamar al método obtener tabla, que me va a regresar toda la tabla, y lo estoy llenando en el DataGateView. Entonces, si yo comento esta línea que está acá, ejecuto lo que es la aplicación, conexión exitosa, no me está mostrando nada en el DataGateView. Si yo descomento el comentario y lo ejecuto de nuevo, estoy mostrando toda la información en el DataGateView. Bien, entonces ya tengo dentro MySQL el obtener tabla, y el siguiente es cómo agrego un empleado. Entonces, para agregar un empleado tú requieres un MySQL command. Requieres decir cuál es la conexión a la que te vas a que es la base de datos, y le quieres establecer el query. En este caso yo quiero hacer un insert. Entonces voy a hacer un insert into la tabla de empleados. Voy a insertar solamente el nombre. ¿Por qué? Porque el ID no lo estoy poniendo, porque la tabla de empleado es autoincremental. Y el valor pues es el parámetro nombre. El parámetro nombre es el campo que está recibiendo el método. O sea que el dato que tú me pases es el dato que se va a agregar a la tabla de empleados. Se agrega lo que es el parámetro. Este parámetro sí es de tipo varchar. Definimos el valor, que en este caso es el parámetro nombre, y ejecutamos la consulta. Vamos a la tabla de diseño. Entonces lo que voy a hacer es que en insertar voy a mandar llamar al método agregar empleado, pasándole como parámetro el txt nombre.
y posteriormente voy a obtener lo que es la tabla y la voy a introducir en el DataGive ejecutamos el método y le pongo, por ejemplo, aquí Fernando y le damos en insertar. Entonces, ¿esto qué va a hacer? Va a agregar el empleado y va a actualizar el data source del DataGive. Le damos a insertar. Entonces, Fernando, 10. Si me voy a mi base de datos y selecciono la tabla de empleado, aquí está. ¿Sí? Vamos de nuevo. Entonces esa información ya se está almacenando en la base de datos. Si tú abres, cierras la aplicación, siempre vas a tener que recibir la información que ya está almacenada en la base de datos. ¿Sale? Entonces de la clase MySQL ya tengo agregar empleado. Y el último tengo un método que se llama update empleado. En update empleado yo tengo igual un comando. Tengo lo que es establezco la conexión de ese comando. Tengo una consulta, la consulta es un update, actualiza la tabla empleado, establece el nombre, es igual al parámetro nombre, donde el id empleado sea igual a @id, que es otro parámetro. Entonces vamos a definir primero el parámetro id de tipo entero y el valor va a ser el id, que el id es un parámetro que estoy recibiendo. El siguiente parámetro es el parámetro nombre, de tipo varchar, y el nombre es igual al parámetro nombre que estoy recibiendo. Ejecutamos la consulta y de esa forma estoy actualizando un empleado. Entonces estamos haciendo un update. ¿Y cómo voy a hacer el update? Pues en el update, en el formulario, lo que voy a hacer es que si tú me defines el ID y el nombre y le das en actualizar, tú vas a decir MySQL actualiza a partir del ID que esté en el txt ID y del nombre que hayas definido en el textbox. Para no tener que escribir completamente todo, dentro del DataGive estoy haciendo un método, estoy definiendo una acción dentro del DataGive que se llama cell doble clic. Voy a dar doble clic y estoy diciendo, mira, si alguien da doble clic en el DataGive, define el ID a partir del renglón en el que se dio doble clic y obtén el nombre. ¿Esto qué es lo que hace? Si yo, por ejemplo, doy doble clic en Sandra, ¿sí?, me está mostrando en el ID y en el nombre los datos del empleado Sandra. Si doy doble clic en Pedro, me está haciendo lo mismo. En Fernando, Fernando. Si yo digo Fernando López y le doy clic en actualizar, ¿sí?, entonces al actualizar ya está mandando al método update de la clase MySQL. Entonces doble clic en actualizar. En actualizar son estas dos líneas. Actualizas la tabla y, perdón, haz un update con la conexión de MySQL y actualizas el DataGive. ¿Sale? Haces otra vez un obtener tabla para que te actualice el data source del DataGive. Ojo, esto nada más para la tabla empleado, ¿sale? Pero lo que siempre se va a utilizar es, por ejemplo, establecer conexión.